Muy bien, continuamos con nuestro programa La productividad del capital humano. En esta ocasión con el tema la personalidad. En el segmento anterior hablábamos acerca de la personalidad, que es cómo la encontramos, para qué nos sirve, cómo se manifiesta por medio de las actitudes, con C, y comentábamos que para este momento vamos a hablar ya más del campo empresarial. Vamos a ver cómo combinamos administración y psicología para que te sea útil para tu vida cotidiana. Bien, muchas empresas, sobre todo las muy pequeñas, cuando tienen que buscar personal a su capital humano para que entre a trabajar ustedes como empresarios, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Muchos jefes, dueños, empresarios, ¿qué hacen? A ver, necesito una persona que cumpla esta función. Cómputo, no sé, secretariado, transporte. ¿A quién traigo a la empresa? Pues no sé, alguien que conozcas. A ver, oye, primo, ¿tú tienes a alguien que me pueda ayudar con la empresa? Oye, tía, ¿tú conoces a alguna persona que me pueda ayudar con tal función? Y es muy común que en las microempresas la gente que llega a trabajar con nosotros sea referida por conocidos. Ahora bien, a menudo los salarios son tan limitados, pequeños, que la persona, por encontrar otro lugar con un ambiente de trabajo mejor, deja nuestro trabajo, abandona nuestra empresa y se va a otra porque sabe que con esa pequeña cantidad en cualquier lugar va a encontrar un trabajo semejante. A menudo pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Nos deja una vacante, nos deja un hueco, tenemos ahí el espacio tirado y nos urge cubrir la función de ese empleado o de esa empleada que se fue de repente y que algunos ni siquiera Dios nos dice. Entonces, ¿qué sucede? Que como nos urge, traemos al primero que dice yo, al primero que acepta nuestras condiciones, a la primera que nos acepta un salario bajo, si es que así se maneja. Y esto le hace un daño a la organización, a la empresa, cuando es micro y luego va creciendo y se va guardando ese vicio. ¿Por qué decimos que es un vicio? ¿Por qué decimos que le hace daño a una empresa traer así nada más a quien caiga a la compañía? Bueno, porque para empezar requerimos que tenga ese enfoque, esa visión semejante a la que tiene nuestra cultura organizacional, a nuestra filosofía de trabajo. Eso sería ideal. Pero no solo con ello, tenemos que comprobar que la función que va a desempeñar la hace bien. Así sea sacar las copias, vigilar, registrar gente, algún área contable, administrativa, lo que sea. Que la persona que va a trabajar con nosotros sepa la función que va a desempeñar y ya tenga cierta experiencia de preferencia. No solo eso, requerimos seleccionar al personal. ¿Y qué significa esto? Que hay todo un proceso de la administración del recurso humano, talento o capital humano, que implica primero el reclutamiento, luego la selección, después le damos inducción al puesto y a la empresa, le capacitamos continuamente y en su momento tenemos un plan de retiro para la persona. Entonces vean cómo hay un esquema completo para poder primero recibir gente y luego mantenerla en la organización. Si nosotros no seleccionamos bien, podemos tener personas con problemas que nos generen conflictos, personas que no les guste el ambiente de trabajo y a lo mejor en otro negocio o empresa eran muy buenos, pero con nosotros son muy malos. O a la inversa, estaban desmotivados en otra parte y nuestro ambiente de trabajo está muy bonito. ¡Qué padre! Vamos a darle cabida así a las personas y ellos van a rendir mejor. Pero ¿qué pasa con el concepto clave del que estamos hablando hoy? La personalidad. Bueno, cuando nosotros tenemos una vacante, debe existir un perfil del puesto. De tal manera que la persona que llega, además de saber, además de tener una idea o visión, valores semejantes a los nuestros, necesita también cumplir con los requisitos para poder estar en el puesto. Vamos a poner un ejemplo. Si mi personalidad es muy reservada, muy callada, demasiado limitada socialmente hablando, pues no me conviene a mí y no le conviene a un empresario contratarme para llevar a cabo funciones de promoción, de difusión, de socialización, de ventas, andar con mucha gente, porque mi personalidad no se presta para ello. Caso contrario, si yo soy una persona exageradamente sociable, parlanchina, con contacto humano con muchas personas, y me ponen un trabajo de laboratorio, un trabajo de encierro, de mucha concentración que no es mi fuerte, seguramente en esos dos ejemplos va a haber conflictos, no va a haber un buen rendimiento o productividad del capital humano. ¿A qué nos referimos entonces con esto? Que lo idóneo para poder atraer personal a nuestras empresas es hacerlo primero con un buen reclutamiento y luego seleccionando
Vamos a seleccionar a los ideales para el puesto por su perfil, por sus conocimientos, experiencia, valores, etcétera, pero también por su personalidad. No es tan fácil. El recurso humano es el más problemático en muchas ocasiones. Es el más valioso, pero también nos da muchos problemas. Sin embargo, si nosotros aplicamos pruebas psicológicas para observar la personalidad en términos generales del prospecto a empleado, entonces nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza. Podemos seleccionar a los mejores, podemos seleccionar a los más aptos, a los que en teoría serían los idóneos para el puesto que vamos a ocupar. Insisto, según la función, conviene que sea el tipo de personalidad. Por ejemplo, si tenemos a alguien en servicio al cliente, requerimos que sea una persona que sepa negociar, que sea flexible, que tenga capacidad de diálogo, que sea atento y educado con los clientes. Bueno, pues tiene ciertas cualidades. Y si nosotros contratamos a alguien porque nos aceptó un salario bajo, porque no encontrábamos a nadie más, y ese alguien que contratamos es muy enojón, no le gusta tratar con la gente, es poco tolerante a la frustración, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que se va a estar peleando con las personas, que va a dar un mal servicio, que no va a ser atento, que le va a dar en toda la torre a nuestra compañía. ¿Y todo por qué? Por su personalidad. Y no es que discriminemos, no es que hagamos feo o a un lado a las personas, es que cada quien, como se dice comúnmente, para lo que sirve. Entonces, seamos claros, administremos también el talento, el capital humano de la mejor manera. Porque ahora veámoslo del otro lado. ¿Qué pasa con el empleado que es contratado para un puesto o función que no le agrada? Pues va a estar a regañadientes, va a estar molesto. ¿Qué motivación? Ninguna. Va a estar nada más cumpliendo porque sí, cumpliendo porque necesita el trabajo, cumpliendo porque adquiere un ingreso. Pero no lo va a hacer con ganas, con pasión, con gusto, con emoción, no va a dar más de sí, lo va a hacer a medias. Entonces, importante la personalidad, identificarla, evaluarla y dirigirla hacia el perfil indicado del puesto. Ahora, como siempre lo mencionamos, esto es en doble vía. ¿Qué pasa si la personalidad del propietario de la empresa, del negocio, tampoco se presta para el personal? Personas, digamos, amargadas, personas enojonas, empresarios que sí tienen don de mando, tienen liderazgo, pero no tienen tacto para tratar a sus empleados, que son algunos hasta groseros, ofensivos. ¿Cómo se siente la otra parte de la ecuación? ¿Cómo se siente el empleado, el capital humano, que siempre está siendo observado, juzgado, criticado, regañado, sancionado? Pues aunque haga las cosas bien, le va a tocar que le llueve, le va a tocar que le dan mal su rendimiento, entonces no va a estar motivado ni contento. Y cuidado, porque estas personas que están bajo las instrucciones de un supervisor, de un jefe, de un dueño con una personalidad negativa, pues entonces tienden a desarrollar conductas inapropiadas, como el robo, como la destrucción de algunos materiales o herramientas, artículos, como el maltrato a los clientes, en fin, muchos comportamientos que son insanos, y todo como una consecuencia o una respuesta a que son maltratados por los jefes o por los dueños. Por eso es tan importante la personalidad. Y como ya lo decíamos en el segmento anterior, si tienes rasgos de personalidad que no están bien adaptados, que no son maduros, que no te están siendo funcionales en tu vida, una de las opciones es la psicoterapia. En este programa, La productividad del capital humano, combinamos psicología y administración. Lo integramos para darte ciertos consejos, pero psicoexistir tiene también el servicio de psicoterapia. Entonces, aquí en Canaco, Veracruz, tú escuchas consejos empresariales, tú recibes cursos presenciales si así lo solicitas y los buscas, tienes este tipo de programas de la barra digital de Canaco, pero también existen las alternativas de acudir a una psicoterapia, no solo en Psicoexistir, en cualquier otra institución, en cualquier otra empresa, que te ayuden a mejorar tu personalidad, a darte cuenta de cómo eres. Porque en ocasiones no es que seamos malos, a veces desconocemos lo que está pasando, no hacemos conciencia de cómo somos y cómo los rasgos de nuestra personalidad pueden estar dañando al negocio. Oye, yo soy muy trabajador, soy emprendedor, soy muy fuerte. Sí, pero eres tan fuerte que perjudicas en la personalidad a los empleados y todo como consecuencia genera una mala impresión ante la empresa, ante la sociedad de la empresa. Entonces, cuidemos nuestra personalidad, moldeemos nuestros estilos, nuestros rasgos para que podamos ser productivos, podamos aplicarlo bien, pero aún sin ser aquel que a todo mundo le cae bien,
no llevarnos mal con las personas, evitar conflictos, limar asperezas. Hay empresarios que se pelean hasta con los clientes. Hay personas que no hablan ni siquiera con su personal, con sus socios, porque son demasiado reservadas. Entonces, respetemos la manera de ser de los demás, pero si mi propia forma de ser yo me doy cuenta que me causa problemas o que no es lo idóneo, pues debo buscar una alternativa de solución, una ayuda para mejorar con todo esto. Recuerda que este programa, La Productividad del Capital Humano, se transmite para ti martes y viernes a las 4 de la tarde y se está emitiendo desde Canaco, Veracruz, en nuestras instalaciones de la avenida Allende entre Lerdo y Juárez, en la ciudad y puerto de Veracruz, Canaco, Veracruz. Y también por medio de la app digital, ¿verdad? De Canaco TV Digital, en donde nosotros tenemos diversos programas, no solo este. Busca los programas, busca las características que más se amolden a tu manera de ser y a tus necesidades del negocio. Vas a ver que te van a ser de mucha utilidad. Y antes de irnos al corte, yo les comentaba, también hay una diferencia en la personalidad del empleado y del empresario. Desafortunadamente, no todos podemos ser iguales. No es discriminar, no es decir este está bien, este está mal, pero somos distintos. Entonces hay quien le gusta ser empleado y hay quien no lo soporta y prefiere ser empresario. Ambas partes tienen cosas en contra, ambas partes tienen mucho a favor. Por ejemplo, en general y sin querer dañar la imagen de nadie, de una forma didáctica, expresiva, decimos, la personalidad del empleado es más de seguidor. La personalidad del empleado es un poco más pasiva, es un poco más dependiente, mientras que la personalidad del empresario es más proactiva. Por lo regular es más dinámica, por eso es emprendedora esa personalidad. No tiene tanto temor y aunque tema, pues afronta la realidad y se pelea con quien se tenga que pelear sanamente en el término y logra sus metas. Y todo eso se va formando desde la infancia. Por ejemplo, algunos empresarios son hijos de otros empresarios. No es una ley, no siempre va a ser así, pero sí puede suceder que en la familia de los abuelos había un negocio. Luego tus padres continúan con ese negocio o ponen otro. Y luego tú como nieto o como hijo, después de haber vivido todo el tiempo en la iniciativa privada y en las empresas, pones tus propios negocios. Eso es posible. Pero también hay otro estilo. Aquel empleado, aquella persona que no tiene recursos suficientes, que no ha tenido el ejemplo de empresarios en casa, pero que observa y analiza y dice, no, yo no quiero vivir así toda mi vida. Yo no quiero depender de otras personas, yo no quiero hacer cumplir los sueños de otros, quiero cumplir mis sueños. Y hay entonces quien se independiza, hay quien entonces, aún siendo empleado, brinca, ¿sí? Cruza la barrera, la frontera y se vuelve empresario. Y también hay quien tiene la combinación de las dos, tiene un puesto en el gobierno, tiene un trabajo en alguna empresa privada, pero además desarrolla actividades personales. Entonces se autoemplea o bien pone un negocio con otros empleados y combina las dos cosas. Eso no solo depende de conocimientos o de capital, depende mucho de tu personalidad. Por eso, en esta ocasión hablamos de este concepto, personalidad para ti mismo, para tu familia y también personalidad de distintas maneras en la empresa. Insisto, fue un programa genérico, fue un programa para hablar en términos globales de lo que es la personalidad. Ya en otros programas hablaremos de algún rasgo específico o estilo de personalidad característico para tus empresas. Pero por el momento vamos a dejarla aquí. Te esperamos para nuestro siguiente programa aquí en Radio TV Canaco Digital, donde transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Allende, entre Lerdo y Juárez, en tu programa La Productividad del Capital Humano con Juan Carlos Fuentes Purón de Psicoexistir. Gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente.